Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien, Muy acalorado, bien. pero muy bien. Acalorado, pero las plantas nuestras no lo están notando especialmente. Bueno, está la terraza, lo estaba comentando ahora con Sebe, las plantas de la terraza están a tope. Maravillosas. Quitando los aeonio, que ahora son unas plantas que se apagan, esas alcachofitas que parecen como unas rosas, sí. esas ahora se apagan, porque llega la alta temperatura y van cerrándose y se van quedando sin Pero hojas. el resto está maravilloso. A tope, todo floreciendo, todo muy lozano. Todo a pesar de la ola de calor y del sofoco insufrible que hace en buena parte de España, pero las plantas van sobreviviendo. Siempre nos dice Eduardo que las plantas se acostumbran, se habitúan, es decir, que ya una vez han encontrado su sitio, son más resistentes. Eso es. Vamos a hacer un poco un balance semanal porque la semana pasada presentaste al jazmín estrella, que era para tapar una de las columnas de esas escaleras que suben por la terraza. Ya está empezando a trepar, las flores continúan saliendo a pesar de este calor, y por aquí tenemos la maceta de los esquejes que hiciste del rosal. Sí, aquí está y puedes comprobar cómo tuvimos un éxito del 100%. No se nos chafó ninguno de los esquejes. Salieron la docena de esquejes que pusimos, Sebe y yo, y bueno, pues la he metido hoy porque voy a separarlos, ¿no? Lo tendría que haber hecho antes, bien es cierto. Porque hay demasiados. Bueno, porque esta era la maceta del medio de cultivo, es decir, era la maceta que yo utilicé para hacer el esquejado. Después no tendría sentido mantener aquí todos los rosales. Porque hay la posibilidad, una vez has esquejado y los has puesto todos en la maceta, que alguno no hubiera prosperado. Sí, exacto. Bueno, lo normal es que siempre se vaya algún esqueje. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los seleccionamos muy bien. Es verdad que no teníamos mucha materia vegetal y puse todos los que pude. Aquí ahora mismo han enraizado todos y, claro, estar todos juntos... se van a pelear por el agua bonito, y se van a pelear por juntos todo. Como hermanos, miembros de una iglesia, pero mejor separarlos para tener muchas más plantas de rosal y poder distribuirlas, también regalarlas, ¿no? Que hay personas del equipo que me han pedido un rosal. Bueno, pues vamos a separarlos. Aquí están en una maceta de tan solo unos 15 centímetros de diámetro, son demasiados, ¿no? Pero han florecido y todo. Exacto, han ido tan bien que incluso, y están tan fuertes que han florecido, como puedes comprobar, ¿no? Pues rosal cepeti. Pero no sé si te estás dando cuenta, Ángels, de una cosa que les pasa a la gran mayoría de los esquejes que tenemos aquí en las hojas. ¿Qué les ocurre? Pues que tienen primero unas manchitas y después de las manchitas tienen unos agujeritos en las hojas. Bueno, pues ahí está atacando un bicho que tanto te gustan, que tanto nos gustan los jardines. Ojo, hay que tener bichos en los jardines si queremos que estén sanos, tantos de los que nos hacen más gracia. Ahí está Marcos ayudándonos, pero no les vamos a echar ningún insecticida. Esto él no lo hará nunca. Tú y yo lo haríamos, pero Eduardo esto no lo hace nunca. No le vamos a echar nada de frus. Nada. Y lo que vamos a ver es que aquí lo que tenemos es la falsa oruga del rosal. Te enseño cómo es. Mira, aquí ves a dos hermanas. Sí. Están aquí abrazándose. Orugas de las de toda la vida. Orugas de toda la vida, pero ojo, se llama falsa oruga del rosal. ¿Por qué? Porque no es una oruga que vaya a dar pues como consecuencia una mariposa, sino que va a dar pues una avispa, que fíjate qué casualidad, esta mañana Arnau de Rosales Ferrer me ha mandado, como nos han escuchado en el avance, fíjate, nos ha mandado una foto de cómo es este insecto. Este es el insecto que sale de esa oruga. Este es el insecto que sale de esta oruga, es decir, no es una mariposa, como podríamos pensar. Las orugas, siempre que vemos una oruga, estamos pensando en una mariposa diurna o en una polilla, ¿no? Más nocturna. Bueno, pues aquí no, aquí estamos hablando de un himenóptero, de la familia de las avispas, y lo que hace este himenóptero es que va colocando los huevos. Fíjate cómo Arnau ha pillado a la avispa en el momento exacto en el que está inoculando dentro de uno de los tallos frescos del rosal. Fíjate que está haciendo unas heridas. ¿Ves unas heridas? Como unas marcas. Como unas marcas, como si fuera de una cremallera. Se suele comparar siempre. Bueno, pues ahí está inoculando los huevos de esta falsa oruga. Y entonces, bueno, pues es una oruga que va a comerse literalmente las hojas del rosal. A veces, si el ataque es muy fuerte, lo deja totalmente defoliado. Pero hay que hablar que, bueno, que esta avispa
tiene también su utilidad en el jardín. Bueno, no he dicho el nombre científico, que es Argeocropus. Argeocropus. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que va a ser alimento de las avispas verdaderas, de las que nos dan tanto miedo muchas veces, pero que no nos hacen tanto, porque si no las hacemos nada, normalmente no nos van a picar. Bueno, pues las avispas son unas grandes ayudantes del jardín. ¿Por qué? Yo siempre tengo avispas en mis plantas, en mi terraza, pues siempre hay, aquí también hay, van paseándose y van buscando por detrás, por el en vez de los tallos, por el en vez de las hojas, perdón, por los tallos de las plantas, y van buscando orugas. ¿Orugas por qué? Y carne en general, porque con ellas alimentan a sus larvas. Entonces las avispas son unas grandes ayudantas que tenemos siempre en nuestros jardines, y estas falsas orugas del rosal son presa de estas avispas. De hecho, yo muchas veces cuando he tenido un ataque de esta falsa oruga del rosal, a continuación ya ves cómo las avispas van y vienen y se las comen por completo. Entonces, ahora mismo, que yo si esto lo tuviera en mi casa ya estaría sufriendo, porque... Sí. No hay que hacer nada y esperar que las avispas se coman a las orugas, a las falsas orugas. Bueno, de hecho aquí... ¿Y si no aparece ninguna avispa? Bueno, si no aparece ninguna avispa, las podemos retirar. Si tenemos un rosalito, pues lo podemos retirar mecánicamente nosotros. Si no, damos un manguerazo también. Bueno, podemos ver cómo actúa la naturaleza. La naturaleza es que es una cosa muy bonita, cómo se autoequilibra. Y bueno, vemos que aquí, por ejemplo, ya no queda ni una sola oruga. ¿Por qué? Porque muy probablemente vinieron esas avispas a ayudarnos. Porque eran visibles, las orugas se veían perfectamente. Yo de hecho quité un par que las eché a nuestro nenúfar, porque ahí tenemos un pececito que se come las larvas de las avispas, y digo, bueno, pues le vamos a echar un poco de carne, un poco de solomillo. Tenemos a ver toda la pirámide aquí en la terraza de la exacto, cadena. Gracias a que Marcos nos sale con su frus. Sí. Entonces, esto lo vas a trasplantar, incluso... estos esquejes que tienen las hojas tan maltrechas por culpa de la oruga, también lo vas a trasplantar. Todo, porque ahora la oruga ya no está presente y la plantita formará nuevas hojas sanas. De hecho, fíjate aquí, por ejemplo, que te estoy señalando, sí, la última hoja compuesta está perfecta. Sí. Ya no está el ataque de esta falsa oruga del rosal, así que podemos cantar victoria, y muy probablemente gracias a las avispas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Seguimos metidos en el jardín de Eduardo Barba. Ya hemos conocido a la falsa oruga, que es la que ha dejado un poquitín maltrechas las hojas de este rosal, pero que las abejas ya han venido y han dado buena cuenta de las falsas orugas, con lo cual este rosal Cepeti ya está maravilloso, solo habrá que trasplantarlo. Ahora seguimos hablando de otras plantas, pero primero Pedro desde Barcelona, buenos días. Buenos días. Hola Pedro, a ver, cuéntanos, ¿qué le quieres plantear a Eduardo? A ver, no sé si requiere un especial, pero en este caso, algo breve. Yo quisiera saber para qué especies recomendaría él para tener un jardín inolvidable en un sentido, en el perfume. ¿Cuál sería el jardín perfecto, inolvidable por su perfume? ¿Qué configuración debería tener y qué especies podríamos plantar para no olvidarnos nunca de él cuando lo atravesamos? A ver, ¿en qué parte de España quieres tener este jardín inolvidable? Porque eso es importante. Bueno, hay un problema. Es Alicante, es zona desértica, pero también admito sugerencias un poco más al norte, con más lluvia y más humedad. Noche y día, Pedro. Claro. Eso es como dices. El espectro es muy amplio. Dice, ¿qué me recomiendas para comer? Pero también para cenar. Pues o uno u otro, porque claro, tenemos hay que elegir. Bueno. Mira, para una tierra árida, Pedro, lo que habría que hacer... Esto sería el caso de Alicante. De Alicante, claro, es verdad que ahí tenemos una tierra que suelen ser tierras mucho más con poca retención de agua muchas veces, partículas muy minerales, porque muchas veces hay pocas lluvias, ¿no? Lo primero que tú tienes que hacer, Pedro, cuando consideres hacer un jardín, ya sea en el sur o en el norte, es elegir muy bien la planta. Pero antes que la planta hay una cosa todavía más importante, que es la tierra. A la tierra muchas veces la consideramos la gran olvidada en jardinería, porque pensamos que ya con plantarla ya está. Exacto. Dices, bueno, yo ya voy a plantar aquí un alcornoque, un aladierno, por mencionar dos plantas muy típicas de ahí, de la zona de Alicante. Bueno, pero es que lo que hay que hacer antes es trabajar bien la tierra. Sea lo que hagas, y en la zona en la que estés, lo primero que tienes que hacer, Pedro, es gestionar bien la tierra, cuidarla mucho. ¿De qué manera?
añadiendo materia orgánica. Esto es muy importante y básico, sobre todo en una zona como Alicante, porque ahí la tierra va a ser mucho más pobre y lo que tú tienes que conseguir es que esa tierra, cuando tú plantes, tenga retención de agua y haya buenos nutrientes para la planta que elijas. Y luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, elegir planta muy adaptada a tu terreno. Lo que no podemos hacer es querer plantar fucsias en un Alicante. Pero hay plantas que huelan para este terreno, porque él quiere un jardín que huela. Bueno, ahí lo que hay que hacer, Ángels, Pedro, es elegir plantas aromáticas. Tenemos uno de los entornos más maravillosos en cuanto a plantas aromáticas en el mundo. De hecho, es envidiado por otras regiones más norteñas, como Reino Unido, por ejemplo, porque tenemos una gran cantidad de plantas aromáticas, véase el romero, la lavanda, en muchas especies, porque no solo tenemos el romero normal, Salvia rosmarinus, sino que también tenemos otros romeros también autóctonos, tenemos varias lavandas, tenemos la planta del curry, que viene un poquito más de lejos, pero también nos sirve, tenemos muchos tomillos, tenemos mentas incluso. Entonces son plantas que se van a adaptar bien a nuestro terreno y que nos van a dejar ese aroma. Luego podemos inocular en ese jardín también, por decirlo de alguna manera, plantas de otros entornos mediterráneos. Tenemos entornos mediterráneos chilenos, australianos, y esas plantas también se van a adaptar perfectamente a nuestro Mediterráneo español. Así que yo lo que te recomiendo es, primero, que te hagas con un buen vivero, un buen viverista que te recomiende plantas autóctonas que sean adaptadas a tu localidad, sea Alicante o sea ese lugar más norteño. Yo ahora no te puedo decir en antena qué viveros hay, pero hay varios en España que trabajan mucho la planta autóctona, muy adaptada a esos terrenos tan áridos. Y consulta su catálogo, ve a ese vivero si pudieras, y si a lo mejor lo que quieres es comprar más local, sondea los viveros de la zona. ¿Te parece, Pedro? Perfecto. Venga, muchas gracias. Pues a tener un jardín Claro. que huela, un jardín aromático. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un beso. Oye, yo te quería preguntar también por esas plantas que a veces vemos en los comercios, que uno entra y otra vez y otra vez, como que llevan años en la misma maceta, pero sobreviven. ¿Cómo lo consiguen? Es como lo que me decías un día, que decías, no, sí, hay gente que tiene planta ahí en la terraza o en el jardín que no la ha abonado en su vida y siguen viviendo. Estas de los comercios, que además es un entorno, bueno, que y sobreviven ahí las plantas. Sí, bueno, esto lo comentaba un día con Sebe, ¿no? Me contaba cómo había visto unas plantas en una panadería y estaban ahí sobreviviendo. Y no eran de plástico. O malviviendo. No eran de plástico. No eran de plástico. Además, pues bueno, normalmente se nota porque están un poquito más desgarbadas, ves alguna hoja más amarillenta, alguna cosita un poquito que no es tan plasticoso. Y bueno, lo consiguen pues porque primero son plantas increíblemente resistentes, ¿no? Son plantas que van a hacer frente a situaciones de estrés de una manera pues de medalla de oro. Son unas verdaderas campeonas olímpicas. Normalmente, ¿qué plantas son las que vemos en estos entornos? Pues los potos. ¿Quién no ha visto un poto? Yo siempre recuerdo la estación de Méndez Álvaro. Ahí hay un lugar que no puedo decir por seguridad nacional qué es. Hay una puertecita que a veces está abierta, es de la policía, y tuvieron un poto durante muchísimos años en un entorno que estaba totalmente cerrado y solo tenía una bombilla encima de él. ¿Y el poto sobrevivía? Yo lo veía continuamente porque iba mucho a la estación sur y cada vez que pasaba y tenían la puerta abierta, pues veía ese poto que tenía pues su vigor, tenía unas hojas verdes, es verdad que no salían variegadas con ese color amarillento marfil que tiene a veces, pero estaba vivo. Entonces, bueno, pues son plantas de pues especies como el poto que acabo de mencionar, los singonios, por ejemplo, la sansevieria, que es esa Dracena trifasciata, como se le llama actualmente, los troncos del Brasil, que hemos visto muchas veces, o esta que tenemos, por ejemplo, encima de la mesa, este aglaonema, ¿no? Ese aglaonema silver queen, que es, pues, una planta también muy resistente. Pero a pesar de que sean tan resistentes, sí que les recomendamos un poco que la saquen a pasear alguna vez o que les pongan un abono o algo, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, lo que, vale, está bien claro, son plantas que necesitan muy poco para vivir, pero oye, si le damos un poquito de empuje, si le damos una alegría, estarán mejor. A mí me hace mucha ilusión cuando yo veo, ¿sabes cuando vienen esos días de lluvia, que está lloviendo por la mañana? Y hay gente que saca las plantas fuera. En la peluquería, en los bares, y las saca fuera, que es una cosa muy divertida que a mí me encanta, ¿no? Casi como que dicen, está ahí la planta como en un lugar, es como cuando ves un gato en el metro, ¿no? Y dices, mira, está flipando porque dice, ¿qué hago yo aquí en medio de toda esta Pues aunque tengan vorágine? ustedes comercio y tengan este tipo de plantas que
que sobreviven a todo, pero démosle un poco de alegría de vez en cuando. Oye, hablando de alegría, con este calor que está haciendo estos días, ¿cuándo regamos? ¿Cómo regamos? ¿Cómo estás regando tú la terraza? Bueno, como sabes, desde hace un par de meses ya instalé el riego automático, sí, ¿no? en nuestra terraza, lo que nos facilita mucho la tarea. Hemos pasado de estar regando durante 1 hora y algo a que ahora toda la terraza se rega en unos 7 minutos, ¿no? Se ve, está dando saltos ahí en control, porque, oye, aunque tengamos un riego automático, no hemos dejado de regar a manguera. Seguimos regando con la manguera. ¿Cuándo? Pues los viernes. Normalmente damos un riego de apoyo siempre para que el fin de semana. Exacto. Y todo el cepellón, todo ese conjunto de tierra y de raíces se esté hidratado pues en la totalidad, ¿no? Porque cuando tenemos un riego por goteo solo se hidrata pues donde cae ese goteo y un poquito alrededor. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es siempre regar a primera hora del día, ya sea con el riego automático que está programado a las 6 de la mañana, o Sebe, que en cuanto viene por ese viernes pues lo suele regar también a primera hora. Vale, pero si no tenemos riego automático, porque no tenemos tantas plantas en un jardín tan complejo como tenemos nosotros en la terraza, ¿cómo y cuándo regamos ahora? Bueno, está claro que de elegir, que siempre se oye y eso lo hemos oído muchas veces, oye, por la mañana o por la tarde, al atardecer, siempre por la mañana. Es algo que recomendamos siempre, ¿no? En los invernaderos, en los viveros, lo ideal siempre es cuando regamos a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque así ya la planta se despierta acompasada con los rayos del sol, con la subida de luminosidad, y es cuando ya tiene el café preparado. Exacto, tiene que tener el café preparado. El café por la noche pues le va a hacer menos falta. ¿Por qué? Porque se va a ir la luz. Claro, se va a dormir. Y la planta no va a tener el mismo proceso metabólico que por la mañana. Cuando regamos además por la tarde, se va a estar evaporando durante muchas horas ese agua. Si estamos pensando... O sea, mejor regar por la mañana. Siempre. Nosotros regamos por la mañana, siempre. ¿Y hay que regarlas muy a menudo o como siempre, en cuanto vemos que le hace falta agua? Bueno, en un exterior regamos todos los días ahora en verano. No nos podemos olvidar. Aunque notemos la tierra un poco húmeda. Aunque notemos la tierra un poco húmeda, porque quizás nosotros apreciamos una ligera humedad que si el día avanza y alcanza pues 40 grados de temperatura, puede que esa humedad dure muy poco y puede que se vea comprometida la planta. Tenemos siempre que estar pendientes. Es verdad que con plantas suculentas, estilo cactus u otras compañeras, nos podemos olvidar también en el verano. Yo he tenido terrazas de clientes con plantas suculentas como los cactus en el verano, que durante un mes no han recibido nada de agua y los cactus han sobrevivido perfectamente porque están evidentemente adaptados. Pero una hortensia, una caléndula, un rosal, no lo vamos a poder dejar sin nada de agua durante ni siquiera un día. 40 grados de temperatura, 35, 30 es mortal. No tengamos temor de pasarnos con el agua. Si drena bien la maceta y eso, no hay problema. Exacto, porque nosotros vamos a tener siempre un sustrato profesional, un buen sustrato que va a retener la cantidad justa de agua, y como muy bien dices, esa maceta tiene muchos agujeros de drenaje. Fíjate este rosal cepeti, lo que tenemos aquí en la parte de abajo, es una maceta profesional. Tenemos agujeros a varios niveles de altura para que la maceta drene muy bien el agua. No, ni siquiera es uno, son varios, entonces no nos vamos a pasar nunca. Vale, ¿y qué hacemos con las plantas de interior? ¿También las regamos mucho o las plantas de interior sufren menos el calor? Lo que tenemos que hacer es, ahí ya no tenemos que regar todos los días, porque entonces nos podemos pasar. Tenemos que seguir observando. El riego es una de las cosas más complicadas, pero a la vez más sencillas que hay en la jardinería. Hay que observar, y esa observación no la sustituye ninguna aplicación de momento, porque la observación de ese ojo humano experimentado para las condiciones de tu casa, además, yo puedo tener muchas plantas de interior en mi casa y se me dan genial. Voy a tu casa y las plantas tienen otras condiciones de riego. ¿Por qué? Porque tiene tu casa otra orientación, porque has utilizado otro sustrato, porque tienes otras plantas, porque hay variables que no se pueden ajustar a una regla única. Hay que observar. Entonces, en las plantas de interior seguimos observando. Si el sustrato se seca, en la parte superior, sobre todo en el primer tercio, 2 tercios, es cuando ya pasamos a regar. Mientras tanto, no. Es cierto pero que si ahora nos lo pedirá más veces ahora en verano. Justamente. Ahora mismo las plantas de interior necesitan mucha más cantidad de agua. Yo, por ejemplo, las que tengo en casa en interior, yo ahora hay algunas que las estoy regando hasta 3 veces a la semana, mientras que en el invierno prácticamente las regaba una vez a la semana y con menos cantidad. Ahora, en cambio, son 3 veces a la semana y les echo más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque hay más evapotranspiración, que es la evaporación que surge a través de la planta y del mismo sustrato. Observación fundamental para el riego de las plantas. Exacto, observación. Vamos a escuchar a José Miguel desde Málaga. Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué pregunta le quieres hacer a Eduardo?
Pues mira, Eduardo, yo te llamo de Málaga, tengo una terraza de unos 60 metros, tenemos arriates y ahí tenemos de todo, tomillo, romero, lavanda, hierbabuena, distintos jazmines, pues por supuesto porque estamos en Málaga, en Andalucía. La orientación es sur, le da el sol por la mañana, a mediodía ya no tiene sol, y tengo una dama de noche o un galán de noche que mis vecinos lo tienen a tope de flores, pero yo no. ¿Ah? Y a veces he cogido, algunos años, esto viene, la historia viene desde hace más de 10 años, he cogido, lo he quitado y he sembrado otro nuevo. Incluso sembrándolo, como decía mi madre, sémbralo cuando esté la luna en cuarto menguante, para que crezca poco y eche muchas flores. Sí. No hace nada, no tengo éxito. Bueno, No sé qué. Bueno, José Miguel, mi pregunta es, bueno, felicita a tus vecinos de mi parte y estoy seguro que también... Y róbales el galán de noche. Exacto, por la noche saltas. Bueno, y luego miras para otro lado. Cuando te vaya el vecino a preguntarte, dice, oye, ¿dónde está mi galán? No sé. Bueno, pues Sí. una pregunta, José Miguel. Cada vez que vuelves a replantar ese galán de noche, ¿es en el mismo sitio? ¿En la misma No. maceta? No. Es en maceta siempre. No es en maceta, sino tenemos una jardinera. Vale, jardinera de obra. ¿Vale? ¿Cómo es esa Sí. tierra? ¿Es muy pesada? ¿Es muy retentiva en agua? ¿Es muy negra? Pues no es muy negra y la compro en el vivero. La No compras... es tierra del campo, sino yo la compro en el vivero. Y Hago mezclas con las tierras. Sí. Y otra pregunta, José Miguel. Cuando tú plantas ese galán de noche, ¿le entierras los tallos o lo dejas al mismo nivel que traía la No, maceta en el fuera. vivero? Fuera. Y otra cosa, Sí. otra observación que tengo. Mis hojas son muy grandes, muy frondosas, son muy grandes, mientras que las hojas de mis vecinos son pequeñitas. Vale, eso puede ser por una razón. Aunque tú dices que le da el sol, mi pregunta de nuevo es, eso es como un médico. Cuando vas al médico muchas veces vas a notar, y notamos muchas veces, que te hace muchas preguntas. Cuanto más preguntas te haga un médico es porque todavía no tiene la causa. ¿Le da el sol directo durante muchas horas o solo una parte de la mañana y luego está sombreado por otras plantas más altas o por un murete? Pues por la mañana sí le da el sol, por la mañana a las 7 de la mañana ya amanece. Sí. Estamos en orientación sur, Ajá. está dando el sol y a las 12 de la mañana ya deja de ser... Claro, deja ahí de está tener la sol. causa. Vale, el Ah. galán de noche es una planta que necesita de muchísima cantidad de sol directo para florecer abundantemente. Entonces, cuando yo veo un galán de noche que florece mucho y profusamente, ¿dónde está colocado ese galán de noche? A pleno sol. Está recibiendo Muchas horas. muchísimas horas de sol directo. Es una planta que es muy florífera, sí, pero necesita gran cantidad de sol. Mi consejo es: replanta ese galán de noche, sácalo un poquito más hacia afuera o colócalo en un sitio donde le dé más sol, no tanto el de las horas de la mañana, sino horas centrales del día hacia la tarde, porque entonces notarás como muy probablemente ese galán de noche te florecerá, y acompáñalo de un buen abonado rico en fósforo y en potasio. Abono, por ejemplo, de tomates, le va genial, porque es muy concentrado en fósforo y potasio. Pues- y hacéis una competición con tu vecino. ¿Qué? La razón por la que tiene las hojas más grandes es porque tiene menos horas de sol. Claro, que hay que darle el sol. Decía, me da hasta las 12, no, a lo mejor es a partir de las 12 cuando tiene que dar Mejor, el sol pleno. más José fuerte. Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Hasta Buen luego. fin de- Oye, que me traías una flor de nenúfar, pero ya hablaremos de ella la semana que viene, porque cada mañana veo yo que están ahí los nenúfares con sus flores. Una cosa, porque como decíamos que lo del regar es observación, muchas veces le damos así a la tierra todo el rato. ¿Le hacemos daño? O sea, Yo siempre o sea, recuerdo... todo el rato pones el dedo, pero claro, si lo haces Sí, todos los días sí. para ver si el agua necesita... Yo siempre, bueno, eso es una cosa que comentábamos un día también Sebe y yo, como, bueno, un día una clienta, yo fui a su jardín de macetas en el interior y de repente me decía, dice, oye, que es que mis plantas no crecen, digo, vamos a verlas, porque nunca había entrado en la galería donde tenía Sí. todas las macetas. Bueno, yo cuando vi las macetas, yo no me lo podía creer. Era una especie como de piedra, El sustrato. de roca, y yo no me lo podía creer, pero digo, ¿qué haces con esto? Y dice, mira, pues yo toco así. Y claro, cuando Apretando, me así dijo, es, yo toco poniendo así, el dedo y apretando. bueno, es que eso era una máquina de prensar. El dedo lo tenía totalmente adaptado. Bueno, era una piedra. Entonces, claro, las raíces de las plantas no crecían. Así que colocar el dedo está muy bien. no hace falta apretar. No hace falta compactar, no hace falta dejar eso como una piedra. Vale, es que eso es muy importante. La semana que viene más. La semana que viene más. Con los nenúfares. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta el Madre martes. de Dios. Me Esto lías. es lío. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.